Bueno, buenos días, bienvenidos a este conversatorio que organiza la licenciatura en Educación Física de la Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Este es un espacio para compartir experiencias, opiniones acerca de los retos del educador físico ante la nueva normalidad, con todo esto que ha pasado. A continuación, presento a los docentes participantes de este conversatorio. En primer lugar, tenemos al maestro Salvador Muñoz Dávila, eh, al maestro Aarón David González Sandoval, a la maestra Anabel del Carmen Candia Rivera, al maestro Juan Antonio Gómez Aranda, la maestra también que participa, la maestra Mara Etel Mata Padrón, así como el maestro Enrique Aguilar Cermeño. La maestra Gladys Priscila Gallegos Reina, quien estará como relatora del conversatorio, y cabe mencionar que el maestro Aarón David González Sandoval estará como moderador de este conversatorio. Bienvenidos catedráticos, alumnos, personas que se conectan en este momento a este conversatorio, y espero que sea pues de su agrado y que nos sirva para alimentar nuestras experiencias, nuestras opiniones y todo esto que nos conlleva a la situación actual en la que estamos viviendo. Bienvenidos. Maestro Aarón. Sí, muchas gracias, maestra Civil. Bienvenidos a todos, compañeros catedráticos, alumnos. El día de hoy es muy importante esa primera actividad en línea por la situación que estamos viviendo. Nos dimos a la tarea la reunión pasada de colegiado con los maestros de preparar esa actividad propuesta por el maestro Salvador Muñoz Dávila. Maestro, muy buena propuesta y pues iniciando con las ganas de trabajar con los alumnos que ya sabemos que no regresamos a clase, pero seguimos trabajando a distancia con todos ellos. Realmente es muy importante que tomemos las medidas que las autoridades nos van indicando y pues preparar una pequeña reflexión. Dice así, en estos días que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentar lo que significa estar encerrado en un departamento o una casa y salir poco de ellas, especialmente en temas vitales que no se pueden trabajar desde casa, ha generado una oportunidad de encuentros muy al interior de nosotros para tener una reflexión sobre el valor de la vida, el manejo de las emociones, las distancias, la importancia de una buena higiene y los protocolos de limpieza que debemos llevar a cabo. La noción del tiempo y el espacio, el valor de nuestro planeta, las personas, los animales, las cosas. Lo mismo que el manejo de las distancias cambió dramáticamente. Es muy importante que con base a las nuevas reglas del juego y quitándonos el miedo al cambio, dejemos de hacer lo que venimos realizando día con día. Movámonos rápidamente al escenario de estas nuevas situaciones que estamos viviendo, atendamos las nuevas condiciones de educación de nuestros alumnos y que ellos nos demandan actualmente. Realmente algo muy importante que ahora seguimos trabajando desde casa, algunos tienen que salir, entonces trabajemos con base a las reglas, a las normas que nos propone la Secretaría de Salud, de Educación y pues la lógica misma, ¿no? Sabemos que ahora la vida ha cambiado drásticamente y es importante atender todas las indicaciones que así requieren. Quiero ceder la palabra en esta primera intervención a la maestra Anabel, pero antes de eso les voy a platicar cómo es la temática de este conversatorio. Cada maestro expondrá con un máximo de 4 minutos su tema respecto a la nueva normalidad de la educación física en México. Al final del conversatorio, los alumnos podrán preguntar y aquí a través del chat, por favor, les pido que se dirijan conmigo y poder saber quién quiere preguntar y cómo van a participar en ese orden. Al final también la maestra Gladys, que es la relatora, dará los temas más importantes de ese conversatorio. Maestra Anabel. Ahí está.
Ahí estoy, ¿me escuchan, verdad? Sí. Ok. Bueno, antes que nada, pues agradecer la iniciativa de toda la licenciatura en Educación Física de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, para identificar cuáles son los retos, los nuevos retos que tenemos como docentes, como maestros de educación física ante una nueva normalidad. Quiero hacer mención de dos puntos importantes para después llevar a cabo la mención de los retos que yo considero pues son importantes para retomar en esta nueva normalidad. El pasado 27 de mayo, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, mencionó que la mayoría de la población en México, el 40% de la población en México, padece enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, obesidad y sobrepeso. Y desafortunadamente, bueno, estas enfermedades pues no ayudan a que el desarrollo del COVID sea positivo, por el contrario, la mayoría de las defunciones han sido en personas que padecen ese tipo de enfermedades. Lo importante de este anuncio es que mencionó que era necesario cambiar la política de salud en México, enfocado a una sana alimentación, ¿no? ¿Qué comemos, cómo comemos, cuánto comemos? Y a su vez mencionó que era necesario que nuestra niñez tuviera educación en cuanto a la actividad física. Hago ahora otra reflexión. El pasado 16 de mayo de este año, la OMS y el COI, la Organización Mundial de la Salud y el Comité Olímpico Internacional firmaron un acuerdo, y este acuerdo era lo más importante, rescataba que tenía que haber una sociedad sana a través del deporte, ¿no? Uno, arriba en México, el secretario de Salud habla de la prevención de la salud, del cambio de la política, y el otro de la necesidad de implementar el deporte en todo el mundo, ¿no? Porque esta pandemia tocó todo el mundo. Y pues era muy rescatable tomar estos dos puntos, porque al final de cuentas pues tienen que ver con la educación física. Ahora, partiendo de que la educación física es una forma de intervención pedagógica que contribuye directamente a la formación integral del alumno y que su enfoque es el enfoque global y sistemático de la motricidad, y en uno de sus 4 puntos importantes pues menciona la salud como un tema transversal, pero que ahora, como todos saben, pues no va a ser un tema transversal, sino que debe tener suma importancia. Y uno de sus propósitos generales de la educación física, el cuarto, para ser precisos, es asumir los estilos de vida saludables por medio del juego, iniciación deportiva y deporte educativo. Entonces, el fundamento de venir como educadores físicos y sobre todo, pues, levantar la mano, ¿no? Entonces, los retos que yo rescato ante estas dos situaciones es, el primero, cómo como educadores físicos vamos a levantar la mano para que el gobierno federal se dé cuenta que somos los principales agentes de intervención en nuestros niños a través del deporte, de la salud y la relevancia que tiene nuestra materia. O sea, cómo vamos a levantar la mano y qué vamos a hacer como educadores físicos para que se den cuenta que nuestra materia es la más importante. O sea, es la más importante. Si hay tiempo, o después en otro conversatorio, me gustaría leer una reflexión de algunos diputados que dicen que, o sea, antes de la estabilidad económica, antes de la protección de la salud, antes de todo eso está la actividad física, ¿verdad? O sea, bueno, ese es el primer punto. ¿Cómo vamos a levantar la mano para hacernos ver, hacernos notar que la educación física es muy relevante, la más importante? Y la otra reflexión es
¿Cómo vamos a hacer valer dentro de nuestras escuelas el tema que habla, del cual habla la OMS y el COI, para hacer valer desde nuestras escuelas la educación física? ¿Cómo vamos a hacer valer este decreto que firman ellos y cómo vamos a hacer valer la nueva reforma a la educación en la salud? Hasta aquí mi intervención y le cedo la palabra al maestro Salvador. Gracias, maestra Anabel. Un saludo a todos los compañeros, a todos los estudiantes de la licenciatura que nos acompañan. Muy cierto lo que dice la maestra Anabel. Es importante que el educador físico le levante la voz y con argumentos pueda hacer énfasis en la importancia que tiene la educación física y el trabajo del educador físico. Hace un momento platicaba yo con los maestros y les decía que mi inquietud también, a pesar de que sí es importante hablar de la educación física, siento desde mi perspectiva personal que también tendríamos que hablar del educador físico, ¿no? Del reto que tiene el educador físico, de la importancia de que se vea a sí mismo como un agente importante dentro de nuestra sociedad. Y hay dos conceptos importantes que creo yo que tendríamos que asumir. El primero es el reeducarnos, el poder reeducarnos y el poder darnos cuenta de que no tenemos ningún estereotipo, o sea, no somos, platicaba con los alumnos también y les decía yo a ellos, es como en la normal, ¿no? Los de español son de tal forma, los de preescolar son de tal forma y los de educación física pues son bien relajientos, no entran a clases, quieren estar jugando. No, no es así, o sea, realmente ya no tendríamos que manejarnos con un estereotipo. Más bien tendríamos que empezar a dejarnos ver como un profesional en el ámbito de la salud, porque así estamos dentro del ámbito de la salud, porque cuidamos el cuerpo, ayudamos a que las personas mantengan una vida saludable, a pesar, ojo, de que en muchas de las ocasiones nosotros no la llevemos. Y yo creo que por eso es el reto también importante, ¿no? O sea, empecémonos a cuidar físicamente como educadores físicos, empecémonos a cuidar emocionalmente como educadores físicos. Y el otro concepto importante que yo identifico es el que nos empoderemos, empoderarnos de nuestro trabajo, empoderarnos de nuestra profesión y hacerla crecer y darle un nombre importante en nuestra sociedad, ¿no? Hay algunos aspectos que es importante que empecemos a destacar como educadores físicos. Y les decía yo a los maestros que hablar del educador físico implica también verlo desde fuera de la escuela. Miren, por ejemplo, al inicio del programa de OPD 4, dice que el estudiante tendrá que empezar a evaluar sus competencias didácticas. Esto lo dice al principio del programa. Y luego después que tendrá que fijarse metas y a la vez tendrá que asumir responsabilidades para que luego después pueda responder al desarrollo integral de los niños y a los adolescentes. Pero ojo, termina diciendo la lectura, todo en base al planteamiento del plan de estudios. Y entonces dice uno, ¿y en dónde está la base del planteamiento de lo que yo, bajo mi experiencia, bajo mis conocimientos, bajo mis vivencias, también tengo que identificar? O sea, mi trabajo no está basado en un documento. Claro, sí tenemos documentos que nos rigen, los programas, los planes de estudio, pero tendríamos que empezar a ir más allá de lo que es un documento. Y por eso creo yo que otro reto importante es que empecemos a empoderarnos afuera de las escuelas. Porque si bien es cierto, también habría que
que empezar a que nuestra profesión sea rentable, maestros. Que vuelvan los estudiantes de nivel medio superior a tener las ganas de estudiar la licenciatura en educación física en la normal, porque saben que es una carrera rentable y que con todo esto que ha pasado de la pandemia, del COVID, pues podemos darnos cuenta de que tenemos muchas áreas en donde trabajar y que es importante que las empecemos a identificar. Esos compromisos, pues creo que van primeramente con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué sé? ¿Cómo lo hago? ¿En dónde lo puedo hacer? Como educador físico, ¿solamente puedo trabajar en una escuela de educación básica? ¿O también puedo ser un emprendedor que tenga mi propio negocio? ¿Qué tipo de negocio? Y eso implica entonces que yo identifique también esas áreas de oportunidades en donde yo me pueda capacitar, en donde yo pueda adquirir un conocimiento adicional para poderme empoderar, para poderme reinventar, para poderme reeducar. Y entonces ver que puedo trabajar desde la terapéutica, desde la programación neurolingüística, desde la cuestión emocional, desde la psicología. En fin, yo tendría que ir buscando todas esas áreas, desde la preparación física, desde el entrenamiento deportivo, para poder determinar también hacia dónde puedo llevar mis conocimientos y poderme empoderar. Y si bien es cierto, pues bueno, no podemos dejar de lado el trabajo que podemos hacer en las escuelas de educación básica, pero yo también necesito ser una persona rentable. Yo también como educador físico tengo que tener una buena calidad de vida y esa calidad de vida incluye la cuestión económica. Yo no puedo ser un maestro que gane 2,000 pesos, 3,000 pesos a la quincena y ahí me quede, ¿sí? Pero si yo quiero ganar más, pues necesito aprender, necesito consultar, necesito capacitarme y necesito también, pues, tener todas las herramientas al alcance, ¿no? Es un ejemplo ahorita con esto. Híjole, ¿cómo le hago para usar Zoom la primera vez, no? ¿Cómo le hago? Es que va a haber una reunión en la normal por Meet, o los chavos, ¿no? Profe, por Zoom no, mejor por Meet. Y entonces está uno así como que, ching, pues déjale pregunto a mi hijo, el más chico, ¿no? A ver qué me dice, ¿no? Y son cosas que uno tiene que ir empezando a manejar y que tiene uno que darse cuenta que son herramientas que llegaron para quedarse y que tendremos que empezar a utilizarlas, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a identificar que ahora es más fácil capacitarnos, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros muchas de las veces no hacemos un diplomado, no hacemos un curso, no hacemos una capacitación, porque tal vez la cuestión económica no lo impide. Pero ahora con esto podemos ser autodidactas, ¿no? O sea, hay muchas ofertas en la red en donde podemos asistir a un congreso de psicología, a un diplomado de preparación física, de rehabilitación, etcétera, etcétera. Tendríamos que organizar también nuestros tiempos para que podamos nosotros también estar capacitándonos en línea. Porque otra cosa que yo en lo particular veo, compañeros, es de que estamos solamente pensando o tenemos muchas generaciones pensando en solamente la práctica. Y esto desde mi perspectiva creo que también nos tiene que llevar a ser un poco más teóricos. Es decir, manejar mayor información, saber qué es lo que estamos haciendo, conceptualizarlo, inclusive entrarle a la onda de una segunda lengua, ¿sí? Es bien importante para el ámbito que quieras tú trabajar desde el inicio de tu trabajo como educador físico. Ese es otro reto importante, ¿no? El uso de una segunda lengua, así como el uso de la tecnología. Y bueno, no sé cómo vaya de tiempo, Aarón, pero aquí me quedo para no alargarme tanto, pero sí creo que es importante que empecemos a empoderarnos, a saber cuáles son nuestras fortalezas
y a empezar a fijarnos metas de lo que queremos hacer con nuestra profesión y los estudiantes, pues empezarse a fijar metas dependiendo del semestre que están, hacia dónde quieren encaminar su futuro y hacia dónde quieren concluir su preparación, su formación inicial como educadores físicos. Ahí me quedo, Aaron. Muchas gracias, Chava. Muy buena aportación. Yo quisiera abonar realmente las tendencias actuales de la educación física hacia dónde nos han llevado. Yo creo que éramos una carrera que nos resistíamos un poquito al cambio y con tu aportación realmente nos acercas a una realidad. Y pues bueno, de comentarles a los alumnos de cuarto semestre que van a pasar a quinto el próximo semestre en prácticas profesionales, el tema de la materia es la innovación en la educación física, ¿eh? Y hablamos de innovación desde los patios escolares, pero también de las tecnologías que podemos aplicar dentro de la clase de educación física. Entonces, le damos el paso a la maestra Mara. Mara, bienvenida. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Muy bien. Bueno, pues buen día para todos. Como decía y aunado un poquito a lo que dice el maestro Salvador, la visión que debemos de tener los educadores físicos pues debe de ser más allá de lo actual, ¿verdad? De lo presente, pero no podemos olvidar la población de educadores físicos que tenemos, pues, que somos realmente maestros de la vieja vanguardia. Ahora cabe decirlo así por las nuevas tendencias y que pues ahora los toca a ustedes jóvenes, nos toca a nosotros que estamos en este proceso con ustedes, como decía el maestro Aarón, ser innovadores, ¿verdad? Llegar más allá de eso, pero pues sí me gustaría mencionar algunas situaciones que están, ya lo decía el maestro Salvador, él hablaba del exterior de la escuela, yo hablo ahora al interior de una escuela de educación básica. Los tiempos que puede tener el docente para poder trabajar de aquí en adelante van a ser diferentes a los que tenía. Antes éramos un maestro que se regía por un horario de 40 minutos, 30, 50 minutos efectivos en una clase, aparentemente. Ahora va a ser algo muy diferente, porque ahora se va a tener que tener que solventar la problemática de los materiales didácticos, por ejemplo, ¿verdad? Que requieren pues de que se haga una, no sé, o sea, no sabemos realmente cómo va a ser ahora, si vas a tener que darles una limpieza en lo que entre el otro grupo, si el otro grupo tiene que venir adaptado a nuevas situaciones. Va a tener que venir adaptado a nuevas situaciones y pues ahora tendrá que adaptarse a eso, ¿no? Nuevamente. La interacción que va a haber ahora del docente para con los alumnos será muy diferente. Recuerden que nosotros los educadores físicos somos personas que los niños pues realmente tienen un cariño por ellos, una admiración, y ahora tendrá que ser pues algo diferente. Ya no vamos a poder quizás ser esos personajes que tiendan al abrazo o al alivio de las personas, sino que ahora va a tener que ser el maestro que trabaje pues, ¿verdad? Que trabaje con ellos, pero de una manera un poquito quizás más fría, en el sentido de que no va a poder tener no va a poder tener ese abrazo cariñoso, ¿no? Que tenía hacia los demás. Y bueno, quisiera que hiciéramos ahorita. Quisiera que hiciéramos conciencia hacia esa situación que nosotros debemos de prever, de ahora de nuevamente de trabajar, porque ya no vamos a poder trabajar de la misma manera que lo hacíamos. Sí, ahora ya vamos a tener que hacer muchísimas adecuaciones, como les decía, algunas de ellas los tiempos, los materiales didácticos, los espacios que vamos a tener ahora, ya no nos vamos a poder distribuir de la misma manera. Creo que desde ahorita tenemos que empezar por eso y pues hago esa visión mía, esa introspección hacia una escuela de educación básica, porque realmente eso es lo que nos ocupa a nosotros en la licenciatura como educadores físicos. Y pues bueno, sin dejar a un lado lo que mis compañeros dicen, que es algo muchísimo, muy importante y una mirada
más allá de lo que nosotros quizás a nuestro alcance tengamos, pero que bueno, somos el punto principal de esa transformación que ojalá y de nosotros salga mucho más que un educador físico, más allá de las escuelas de educación básica, poder llegar a otras plataformas. Sería todo, Aaron. Muchas gracias, maestra Mara. Otra realidad que nos presenta la maestra Mara de cómo se da la educación física después de esta contingencia, cuando regresemos a clase. No se han dictado las reglas del juego todavía, pero sabemos que van a cambiar. Muy importante atender nuevamente las recomendaciones, como lo decía al principio, que nos marque tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación, y obviamente trabajar con el mejor de los ánimos y sin riesgos para los alumnos y para nosotros. Quisiera dar la palabra al maestro Antonio Gómez Aranda, quien hará uso de su participación. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok. Bien. Pues la experiencia que he vivido, yo creo que el cambio de paradigmas a lo largo de mi trayectoria como docente, pues ha sido una constante, y más en estos tiempos. Sí, desde que empezamos a trabajar con la aparición de tecnologías y en manera muy acelerada se van incrementando. Entonces, de empezar a trabajar de una manera local, transitamos de una manera global, y también esa globalidad nos está llevando también a nuevas normalidades. Entonces es un continuum de la sociedad en el mundo entero. Y entonces lo van marcando muchas tendencias que tienen que ver con la manera de cómo nos comunicamos y cómo empezamos nosotros a trabajar con los demás, que aquí estamos también en una situación, o sea, nos acerca mucho la tecnología, pero ya vimos que con esta situación, la realidad, pues los niveles proxémicos van siendo más alejados, sí, por cuestiones de salud. Entonces ya ahí nos vamos a topar con una situación muy diferente, que esa es la que nos va a tener a raya hasta que no exista una solución que nos pueda dar algún chispazo por ahí que salga de alguna nación, tanto de una vacuna como de un tratamiento. Pero en ese inter, pues está un poco complicado esa interacción, y en educación física esa es básica. Sí, ya de por sí se había olvidado esa interacción social, como que éramos muy particulares, muy independientes en cada quien. Entonces ahora que la educación se está fijando en entrelazar con los planteamientos de Vygotsky, de que somos parte de una historia que compartida, ¿sí? Y ahora resulta que tenemos que estar distanciados. Pero bueno, tenemos que cambiar ese paradigma. También la importancia de trabajar con la información, eso es lo que he estado aprendiendo, ¿sí? Cómo discriminar toda esa información. Y una de las cosas que yo veo interesantes es de que estas circunstancias nos están obligando a investigar más sobre estas tecnologías, que pues empezamos a conocer todas sus derivaciones, ¿sí? Todo lo que implica estar en conectividad, en el uso técnico, pero también informarnos, bueno, qué es esto que está pasando, qué sucede con esta amenaza que tenemos a nivel mundial. Sí, unos creen, otros no, y entonces pues nos permite replantearnos, porque nosotros tenemos, más bien somos una parte muy importante para ver
cómo le podemos integrar al alumno esa parte del conocimiento, que aprenda a investigar, a discriminar, a generar conocimiento, sin dejarse llevar por todas estas tendencias que hay de fake news, de sensacionalismos, de divisiones políticas, ¿sí? La lucha económica. Entonces, realmente, pues sí tenemos una tarea muy ardua. Primero nosotros informarnos y después de empezar a discriminar y ver, bueno, cómo vamos a llegar con los muchachos, porque su dinámica es mucho de imágenes, es mucho de tener, bueno, lo que he aprendido es que les encantan tener respuestas en su facto, ¿sí? Casi todas las cuestiones de redes sociales, luego empiezan a comunicarse y a ver qué reciben y lo quieren en su momento, pero nuestro quehacer educativo pues, se necesita de detenerse, reflexionar, ¿sí? De tener una mente abierta, no verlo de una manera lineal, sino holística. Somos parte de un todo. Sí, nuestro plan de estudio es holístico, humanista, y entonces no tenemos que aprender a respetar los diferentes puntos de vista, pero el punto clave es ver cómo la inflexión que tengamos con todos estos elementos, primero, nosotros educarnos en esta situación de poder darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, en dónde estamos parados, bajo qué paradigma estoy, si estoy dispuesto a romperlos. A los de mi generación les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Entonces, pues es de estar en el arte de desaprender, ¿sí? Si lo vemos andragógicamente, es muy complicado desaprender para aprender otra cosa nueva. Y lo tenemos que lograr porque somos parte esencial de lo que convivimos con los alumnos. Ellos realmente, pues el ejemplo, la participación no verbal, pues prácticamente es un 80% de lo que nosotros generamos en la comunicación. Entonces también tenemos que cambiar nuestra manera corpórea de trabajar con ellos. En fin, es realmente cuando me confiné, pues un ratito, pues me la pasé muy bien y después empecé a ver cuestiones educativas en el Netflix, en otro tipo de plataformas, pero ya me di cuenta que pues seduce mucho la cuestión de estar viendo programas que nada más nos entretienen pero no nos aportan. Y yo pienso que los alumnos son más presa de esas situaciones. Entonces, pues la reflexión sería, pues sí, detenernos de toda esa información que tenemos, tomar lo que nos pueda permitir cambiar de paradigma y en ese sentido transmitirlo a los muchachos, saber qué es lo que a ellos los puede motivar para poder aprender, para realmente es más autónomo el proceso, porque esa es una parte de las competencias. Nosotros nada más somos mediadores o gestores de esa curiosidad, y esa curiosidad pues tiene que estar en un espacio de libertad, y esa libertad va a permitir que los alumnos sean más creativos, y la creatividad nos permite innovación. Por ahí decía Sergio Tobón, hay que implementar una palabra nueva, creatividad, porque no nada más es crear, hay que ponernos activos en eso que se nos prende en la mente y decir, ahora lo voy a implementar. Muchas cuestiones se nos ocurren, pero nos da miedo implementar. A mí me ocurre. A ver, en el Zoom,
Y pues, ¿cómo? Y lo primero que sucede es ese miedo de estar en lo desconocido. Y bueno, tenemos que aprender a trabajar colaborativamente. No soy yo el que tengo toda la razón. Pues tengo que preguntar al chavo que es nativo en esas tecnologías. Sí, tenemos que trabajar más la escuela inversa, trabajar más sobre las dudas con respecto a las tareas que se dejan a los muchachos. Pero pues ha implicado un proceso muy interesante y complicado para poder resolver esa situación. Al menos hablo por mi generación, que han sido tan rápidos estos procesos de cambio que no nos da oportunidad de asimilarlo. Entonces, pues sí, la invitación es esa, que no veamos la vida de manera lineal, sino que somos productos de una historia, y esa historia es el aprendizaje en conjunto, que estamos olvidando bastante en nuestra generación, y nos han enseñado a ser competitivos de manera personal y no en conjunto. Entonces, la invitación es esa: reflexionar. Estamos en un paradigma, tenemos que cambiar, para eso necesitamos echarle ganas a la creatividad para innovar y echarle mucho calor humano. Gracias. Muchas gracias, Toño. Realmente te agradezco mucho, Toño, que estés el día de hoy en ese conversatorio muy profesionalmente, después de la pérdida que acabas de tener. Realmente cuentas con el apoyo de todos en la licenciatura y créeme que te mandamos un fuerte abrazo. Estamos contigo, Toño, y gracias por tu intervención. Habla de un tema muy importante, de los paradigmas. Alumnos, hay que investigar un poquito qué son los paradigmas, dónde estamos parados. Realmente habló de un tema muy importante que es esa sociomotricidad, ese contacto que hay en la educación física. Ahora, ¿cómo vamos a hacerle? Yo agregaría todavía todo lo socioemocional. A través de la educación física trabajamos las emociones de una manera indiscriminada. Entonces, ahora tenemos que trabajar quitando algunos elementos y debemos trabajar para favorecer las emociones, porque ahora me he dado cuenta en casa. Tengo una hija de 8 años, la cual ha vivido días diferentes durante esta ochentena que llevamos. Entonces, me imagino qué están pasando mis alumnos en la casa. Entonces, pónganse a pensar así, chavos, qué tenemos que hacer para favorecer siempre la educación de los alumnos. Cerramos la intervención de ese conversatorio con el maestro Enrique Aguilar Cermeño. Bienvenido, maestro Enrique. Hola, buenos días a todos y cada uno de mis compañeros. Me da mucho gusto estar con ustedes y tener este conversatorio que realmente impactó en nuestras vidas. Nosotros, o más bien yo, no estaba acostumbrado a utilizar este tipo de medios y pues se me hace difícil, ¿no? Un poco esta situación, pero al comenzar a interactuar con mis alumnos de la licenciatura en Educación Física, te das cuenta la importancia que tienen estos elementos como educador físico, como le decía Chava, ¿no? Darle la importancia que tenemos nosotros los educadores físicos, para dar un seguimiento, un desarrollo y aprovechar estos medios para poder llevar a cabo la educación física. Realmente fue un impacto muy, muy grande en mi forma de pensar, mi forma de actuar. Como estamos acostumbrados los educadores físicos de andar de aquí para allá, moviéndote, estar inquieto, y eso te afecta realmente
en esta situación. Y te das cuenta de la importancia que tiene el movimiento para todos y cada uno de nuestros niños en la licenciatura. Entonces es importante que nosotros nos demos esa importancia. Como les cuento a todos mis alumnos, nosotros cuando nos vamos de práctica, nos toman o nos tomaban antes como el entretenedor de los niños, el que les aventábamos un balón, pero realmente la importancia que tiene la educación física para el desarrollo de nuestros niños, y ahora más que nunca, te has dado cuenta que mucha gente que no hacía ejercicio, ahora la ves en la calle caminando. ¿Por qué? Porque a lo mejor cambió radicalmente su vida, ¿no? Entonces, la importancia que tiene para todos y cada uno de nosotros es llevarla a cabo a través de estos medios, ¿no? Me he dado también la tarea de estar haciendo ejercicio con lo del taller de lucha, y te das cuenta que en un espacio muy pequeño puedes realizar muchas cosas y puedes activarte, ¿no? Lo que también eso es un impacto para la sociedad, porque a lo mejor no estamos acostumbrados y ahora tenemos tiempo de llevar a cabo tiempo con la familia, estar con la familia, haciendo ejercicio, haciendo juegos de mesa, que también hace una integración más con la familia. Entonces, esa importancia que nos toca a nosotros llevarla a cabo para el desarrollo de cada uno de nuestros niños. El movimiento es importante porque hay mucha obesidad, hay muchas enfermedades aquí en esta situación, y es a causa de eso, ¿no? De no poder hacer ejercicio por la dinámica, por la actividad que tú haces. Dices, no tienes tiempo, no te das tiempo tú, pero yo creo que debe de haber un momento o un rato en el que tú puedas hacer ejercicio y activarte y poder estar bien de salud, ¿no? El lavarnos las manos también. Por ejemplo, yo no me lavaba las manos como lo mencionan ahora. Tú nada más llegas y te lavas, pero es la importancia de lavarte las manos y el cuidado de tener esa salud, ¿no? Entonces, mil gracias, Aarón, Chava, todos los maestros, Anabel, Civil, Toño, Mara, y pues por la importancia que nos toca hacer hacia los alumnos que están ahorita, deben de darle esa importancia al educador físico. Yo creo que nos toca una de las partes más importantes para el desarrollo de nuestros niños y aprovechar estos medios, ¿no? Yo creo que es mejor y tener variantes decía el profesor Toño, de emoción, de activación, de creatividad para lograr un desarrollo en nuestros niños. Gracias, Aarón, por esta participación y es todo. Muy bien, Enrique, gracias. Fíjate que también das al clavo con uno de los puntos muy importantes, que es la higiene, la limpieza, y yo me remoto a algo que la educación física trabaja, que es fomentar un estilo de vida saludable, fomentar ese estilo de vida, que la gente sepa que la educación física es indispensable. Si bien lo único que no cambió, que lo más importante que tenemos fuera dentro de la clase es la salud, y la educación física provee esa parte de la salud, de la activación física, de desarrollo emocional, desarrollo cognitivo. Entonces, es una materia tan completa
que también lo dijo Enrique al principio, valoremos nuestra materia, démosle esa riqueza que tenemos para poder trabajar con la gente. Y sin más preámbulos, bueno, quisiera también por aquí, me encontré una reflexión que un amigo de nuestro Salvador mío, Jorge Garduño, hizo en una conferencia y son propuestas de trabajo en la escuela. Y pues bueno, trabajar y educar a las personas a través de las conductas motrices. Acuérdense que nuestra educación física es movimiento, entonces haya o no haya cambios, tenemos que estar en constante movimiento, que haya el gusto por jugar, y no nada más en la escuela, sino en la vida diaria. Que el alumno quiera lavar los trastes por gusto del movimiento, no porque tenga que hacerlo obligatoriamente, ¿sí? Igual contar con la atención de personas que ocupan ese aprendizaje y optimizar las conductas del movimiento, sea cual sea la edad, no importa si es un niño preescolar, un niño de primaria, de secundaria, y lo decía también el maestro Salvador, tenemos un campo de trabajo tan grande que hasta podemos trabajar educación física en la vejez, ¿eh? Está muy, muy de moda en Europa, en Argentina, el trabajar educación física con personas adultas, y realmente, ¿quién lo va a hacer? Pues nosotros tenemos un campo de acción muy grande. Y pues por último, el educador físico se convierte en un experto observador. Entonces, aprovechemos todas las herramientas que tenemos, que nos ha dado la carrera, que seguimos aprendiendo a lo largo de ella, y cerramos la intervención con la maestra Gladys. La maestra nos dará un resumen del conversatorio. Bienvenida, maestra. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, vale, déjame cómo me veo. Bien. Gracias, maestro Aarón, maestros, compañeros, alumnos que nos acompañan el día de hoy. Haré un pequeño recuento de lo que ya se habló con cada uno de ustedes en la forma general y rescatar los puntos importantes de los cuales hay que tomar en cuenta en la forma en que estamos llevando esta contingencia dentro de nuestros hogares y pues por supuesto que los alumnos en la forma o desesperación que se está mostrando una actitud diferente, una conducta de la misma manera radical a lo que el sistema educativo nos está presentando actualmente. Pues bien, mencionando un poco a lo que tú nos comentas, Aarón, pues bueno, es seguir invitando a cada uno de nuestros compañeros maestros y obviamente a cada uno de los alumnos el no entrar en esta desesperación o en esta circunstancias emocionales. Yo hablando desde mi punto de vista de mi materia, tienes toda la razón. Se acercamos los maestros en general a estas situaciones, a atender al alumno más allá de las aulas en cuanto a las características que se presentan dentro de una sociedad estudiantil, que es esta parte afectiva. Entonces, creo que es importante, pues sí, tenerla, mantenerla, pero pues ya como dicen ahí, con la sana distancia, ahora la nueva forma, hay modalidad que debemos aprender a educar a cada uno de nuestros alumnos y ver que esta parte afectiva no debe de cambiar de manera tangente, pero sí tener más cuidados en cómo vamos a tener que desarrollar nuestra actividad pedagógica, ¿sí? Pues bien, identificando un poco los puntos, nos hizo mención la maestra Anabel, 2 puntos muy importantes como retos ante esta situación y los voy a mencionar. El como educador físico, por medio de nuestro quehacer docente, darnos a conocer, no nada más institucional, pero el gobierno federal, lo que somos como agente principal de salud, recreando por medio de nuestras actividades físicas, ahora también pues ya es una actividad física dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro estándar, ya no va a ser tanto una forma física constante a nuestra forma de trabajar con el alumno, como lo mencionó también la maestra Mara, es aprender a trabajarlo de una manera más distanciada, pero no obstante de trabajarla de la misma manera, para hacernos notar que es una actividad
importante, que es una de las materias o de una de las disciplinas que se deben de manejar como principal y no como una materia de relleno, como muchas veces no lo hacen ver en otras instancias. Y tomar en cuenta y ver desde dentro de la escuela ver nuestras funciones por medio de la educación física dentro de la salud y el medio que nos comentó Anabel, el decreto que se firmó con la OMS y el COVID, que este acuerdo se rescate como lo más importante en el área del deporte en todo el mundo. ¿Sí? Por ahí también el maestro Salvador nos hizo énfasis en lo más importante fue que se empodere nuestra profesión como educadores físicos, fortalecer como una meta y sobre todo tener estas responsabilidades en el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Y bueno, retomando lo que dijo Mara, no dejar esta visión de tener que el maestro tenga esta ultra vanguardia con las tendencias que ahora se presentan, dando estos cambios de actitud y de interacción del docente. Y rescatando un poquito también a lo que el maestro Toño nos maneja, es la interacción de la educación física a la inversa en los cambios con la nueva escuela y invitar a reflexionar a cada uno de los alumnos y los docentes que estamos inmiscuidos en este nuevo ambiente de trabajo, el cambio innovador, no teniendo en cuenta que estos cambios de interacción humana o interrelación entre nosotros no debe de cambiar, sino debe de mejorar. Y bien, Quique, me gustó esta parte, el cómo haces mención que somos parte importante de proveer la salud por medio de la educación física. Y pues hasta aquí llega mi intervención. No sé, los invito a seguir continuando con esta información. Y Aaron, no sé si llegamos a pasar a algo más, a la medio de preguntas o dudas. Sí, fíjate que bien tu resumen. No sé, quisiera darle la palabra antes de empezar con los alumnos porque les voy a pedir que formulen las preguntas en el chat. Por favor, alumnos, ya les pedí hace rato que fueran formulando preguntas y se me hace que no veo en el chat, chéquenlo. Alguna duda que tengan o aportación. Y si no, vamos a pasar a preguntarles a ustedes, no se preocupen, va a ser al azar. Pero quisiera que el maestro Salvador Muñoz nos diera también una conclusión, ya que el maestro, atinadamente, la junta pasada fue el que propuso ese conversatorio. Realmente estamos trabajando en casa con actividades para los alumnos. Segundo año estamos trabajando muy activamente y platicamos acerca de la evaluación que tenemos del trabajo con los alumnos en casa. Y el maestro Salvador propuso el conversatorio. No sé si quisieras dar algún resumen, no un resumen, una conclusión, Chava, de la actividad. Sí, mira, Tonucci decía que si existimos, también contamos nosotros. Y coincido mucho con eso que dice Tonucci, porque creo que estamos en el momento indicado para poder levantar la mano como una asignatura realmente importante al mismo nivel que las demás asignaturas como las matemáticas, el español. Recuerden ustedes aquellos libros de hace unos 3, 4 años que eran para las tareas en casa y los maestros de educación física se enojaban mucho porque le decían que tenían que hacer la tarea con la mamá o el papá o con el que tuviera, ¿no? El abuelito, el tío. Y pues los niños llegaban a las escuelas primarias sin las tareas, ¿no? Y los profes se enojaban, es que no la hiciste, es que mi papá no llega a la casa, no puede. Y yo he estado viendo aquí en la casa trabajar a mi esposa en sus clases de educación física en el colegio, y realmente pues tal vez si los maestros en ese momento hubiéramos tenido esta herramienta, pues hubiera sido bien interesante ver cómo llevaban ese libro, ¿no? Y cómo era que los alumnos sí pudieran hacer las clases. Y la otra cosa que a mí me mueve mucho también
es que creo que también estamos en el preciso momento para ser un referente de nuestra educación física. Es decir, estamos muy acostumbrados a recibir información del exterior y yo creo que ahora la información debe de ir de adentro hacia afuera, ¿no? Bienvenidos todas las aportaciones de los españoles, de los argentinos, de toda la gente externa, pero ahora yo creo que necesitamos que exista mayor bibliografía mexicana y que podamos también compartirle a esos españoles, a esos argentinos, lo que hacemos en la educación física en las escuelas de México, en la realidad de nuestro contexto y en la realidad de nuestro día a día, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante. Y la última nota que también es de Tonucci dice, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Y creo que lo que como educadores físicos estudiamos en la escuela normal, pues no es nada aburrido, nada tedioso, es muy importante, es muy interesante y yo creo que el estudiante tiene el compromiso de dar el 100% adicional del 100% que se le da en la normal, ¿no? Y yo creo que está en la obligación de prepararse a pesar de que no esté el maestro y esto es la prueba, ¿no? Esto es la prueba de que el que se quiso preparar, el que se quiso sentar en su computadora, hacer la tarea que le dejó el maestro, hacer una investigación sin que se la pidiera a nadie, que esa es la otra cosa que tendríamos que empezar a entender, que ahora tengo que hacer las cosas sin que me las pida nadie, ¿sí? Porque tenemos un compromiso primeramente con nosotros que vamos a tener después ese compromiso social, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho que hayamos podido realizar este primer conversatorio. Por ahí va a seguir el segundo y ya hay un tema y va a ser muy interesante. Y bueno, pues después esperemos tener unas charlas café, porque me gusta mucho el café. Yo creo que charlamos mejor con un buen estímulo. Entonces, ojalá que sigamos con esto mientras tengamos esta contingencia. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Pues ya salió la primera pregunta. Me pidieron anonimato, pero sí, vamos a respetar el anonimato. La maestra Magda manda felicitaciones a los maestros, compañera también muy destacada, maestra de la carrera. Y hablando del contexto, lo que ya ha sucedido el día de hoy con la pandemia nos ha mostrado la desigualdad que existe en nuestro país. Muy cierto, maestra Magda, realmente hay una desigualdad total y ese programa de Aprende en Casa no le llegó a todos, pero bueno, fue una propuesta emergente que, bueno, pues tenía que salir y realmente tendremos que esperar los cursos remediales que vienen para el próximo ciclo escolar, a ver si podemos avanzar con ese remedial que será muy difícil, ¿sí? Y el acceso a una alimentación adecuada, a la actividad física, realmente muy, muy difícil. En el sentido de la pregunta, a ver qué maestro quisiera responderla, dice así, con todo esto de la pandemia, todos los sectores ha afectado totalmente. Y la pregunta es, ¿cómo nos afecta a nosotros como estudiantes de esta licenciatura, ya que también tenemos que cubrir un plan de estudios y sabemos que nuestra carrera es de mucho contacto físico y de trabajo en equipo? ¿Algún maestro que quisiera responderla? ¿Cómo le afecta a los alumnos de educación física de la licenciatura también esta pandemia? ¿La respondes tú, Mara? Perfecto, Mara. Sí. Bueno, creo que no está la que son. A los jóvenes que están en proceso ahorita lo pongo, a los jóvenes que están en proceso de formación les afecta porque estamos en un cambio de ideología, en un cambio pues de la visión que se tenía o se tiene de lo que debe ser el educador físico y de la práctica que deben de llevar de ahora en adelante. Ese proceso les puede afectar para bien o para mal. Todo depende de la visión que ellos tengan, de la actitud que tengan para poder seguir formándose como educadores docentes. No olvidemos que
que pues estamos aquí por convicción, por vocación de servicio docente, porque realmente queremos estar en este momento, en esa formación. Creo que aquí va a ser un punto definitivo para los hechos del ser educador físico. Entonces creo que sí afecta, pero debe de afectar de una buena manera. Cambio y pues de ahí en adelante creo que todo se puede hacer si uno realmente está donde quiere estar. Gracias, Mara. Realmente, también eso lo platicamos la semana pasada del colegiado a los alumnos que tienen esa duda. Yo creo que también la respuesta está en tu pregunta y dice, esa pandemia nos ha afectado a todos, ¿eh? A todos. Y muy particularmente en educación física, en la carrera, yo creo que sí tenemos que buscar esa solución. Estamos trabajando en colegiado constantemente y ya daremos nuestro resolutivo de cómo a lo mejor ver lo de las prácticas educativas, que faltaron las prácticas en segundo, en cuarto y en sexto semestre. Igual los de octavo ya se van y también les faltó cerrar su jornada de prácticas intensiva. Entonces, estamos trabajando en ello. Y créanme que eso fue nuevo para todos, tanto las tecnologías, adentrarnos a las nuevas tendencias, como el cómo vamos a remediar o cómo vamos a tratar de nivelar lo no trabajado. Realmente es una pregunta buena, realmente sí me gustó porque la respuesta estará o la tendremos en unos 6 meses que veamos cómo vamos avanzando. Y yo también lo decía, esa generación de los de primaria que están egresando, vamos a verlos en 8 o 10 años que estén egresando a la universidad o entrando a la universidad, va a ser muy difícil para todos ellos. Entonces, a todos nos pegó muy, muy duro esta pandemia y pues trabajemos desde lo personal, lo grupal y lo académico para poder llevarlo y sacarlo adelante. Hay otra pregunta de César Martínez que dice, la cultura de enseñanza debe tomar una postura diferente. ¿Qué tan complicada será la adaptación entre alumnos y catedráticos ante esta nueva normalidad? ¿Quién quisiera responderla? Chava. Perdón, ¿puedes repetirla, por favor? Es que se cortó. Ok. Dice, la cultura de la enseñanza debe tomar una postura diferente. ¿Qué tan complicada será la adaptación entre alumnos y catedráticos ante esta nueva normalidad? Si quieres, pues miren, tiene que ver con lo que decía el maestro Salvador, ¿no? Cómo nos vamos a adaptar a lo nuevo y cómo vamos a ir más allá de lo cotidiano, de lo que ya conocemos. Como comentaba también el profesor Toño, somos una licenciatura que su perfil es humanista y en base a eso tenemos que reaccionar, ¿no? O sea, cómo nosotros como seres humanos entendemos las problemáticas de ustedes como alumnos y ustedes alumnos cómo entienden las problemáticas de nosotros como maestros. El experimentar el trabajo a través de un monitor, una tecnología, sobre todo en una carrera que, como comentábamos, pues el movimiento es su principal factor, pues creo que el ser innovadores, el ir más allá, el reinventar, el restablecer, el de comprender, el de comunicarnos, eso va a hacer que podamos salir adelante. Y como comentaba el maestro, ¿no? O sea, no podemos decir estamos bien, estamos mal, porque constantemente hay cambios. Todos los días hay incertidumbre, todos los días hay algo nuevo, todos los días tenemos que cambiar, todos los días tenemos que modificar. Entonces, pues aprender a adaptarnos, aprender a trabajar y pues con el tenor de que seamos una licenciatura regida por el humanismo. Muchas gracias, Anabel. ¿Y alguna otra respuesta de esta pregunta? Chava, ¿querías decir algo?
Sí, rápido. Creo que también, bueno, no vamos a estar toda la vida en el confinamiento, pero sí tendríamos que estar preparados para cuando nos volvamos a encontrar. Y, y creo que algo que pudiera pensarse que hemos adquirido con esto es madurez. Madurez en el sentido de que también nos lleva a pensar que somos más responsables o tendríamos que ser más responsables, ¿no? Las clases en donde el maestro es el que comunica y el alumno es el que escucha o reproduce, pues yo creo que también eso tiene que modificarse, ¿no? Yo creo que las formas de trabajar en el aula van a tener que ser muy diferentes. Decía aquí que de sus entrenamientos, yo también entreno por Zoom y entreno en un espacio muy pequeño, ¿no? Y cuando los chavos iban a la práctica a las escuelas, porque llovía o porque no les dejaban salir al patio, les decían, pues quédate en el salón con ellos, pues luego era el conflicto, ¿no? Es que está muy chico, es que no llevo preparado nada para trabajar en el salón, ¿qué voy a hacer? Yo creo que esto nos ha ayudado a darnos cuenta que podemos hacer muchas cosas en espacios reducidos o en diferentes espacios, ¿no? Y de diferentes formas, ¿no? Entonces, de esa misma manera, tendrá que ser la forma en que nos reencontremos y desde esa madurez y de esa responsabilidad que hemos asumido con esta pandemia, pues poder ser más partícipes, el docente más comprometido a acercar al estudiante las herramientas que necesite para su preparación, pero también el estudiante más dispuesto a trabajar con mayor interés, con mayor entusiasmo, ¿no? Si tu carrera no te motiva, pues entonces creo que estás equivocado en lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que tenemos que sentir esa pasión, ese amor por lo que hacemos y eso yo creo que va a ser un gran impulso, pues para que tanto nosotros busquemos prepararnos más y el estudiante también piense en estar capacitándose, ¿no? Yo creo que como maestro estamos esperando llegar a un salón y encontrarnos con un grupo que te exija, con un grupo que esté pensando qué le vas a llevar de nuevo, pero que también yo como maestro diga, híjole, si no me preparo, ese grupo se me echa encima, ¿no? Porque él sabe, él se prepara. Y entonces yo creo que eso tendrá que suceder. Cuando nos volvamos a encontrar, yo creo que el nivel que mostremos como maestros y como estudiantes debe de ser superior al que estamos utilizando en este momento. Gracias, Chava. Toño, ¿qué te deben responder esa pregunta, Toño? Tu audio, Toño, tu audio. Toño, el audio. Ya. Listo. Bien, creo que lo primero que tenemos que comprender o tenemos que entender es de que si estamos hablando de cultura, es un posicionamiento muy fuerte en lo que son actos materiales, espirituales, en grupo, usos y costumbres, religiones. Entonces, es muy complicado y es muy difícil de cambiar una cultura. O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer conciencia. La otra parte es de que pues ya tenemos que aprender más en convivencia. Por ejemplo, pues ya va a haber autoridades que nos van a tener que dar unos protocolos. Va a haber entes que nos van a permitir a visualizar ese cambio. Pero, pues bueno, lo estamos viendo, esa brecha que hay en la desigualdad, pues genera polaridades. Y entonces a veces vemos cosas que no entendemos. Por ejemplo, de que pues la gente no cree que existe este virus. Y luego hay muchas situaciones que pasan en la cabeza de toda la población. Entonces sí, yo creo que la primera parte es ser conscientes que un cambio de cultura
no es tan fácil la transición. Sí, tal vez las circunstancias nos van a obligar, pero sí tenemos que tener ese punto de vista. Hay dos maneras de cambiar un paradigma. La primera es en un proceso muy lento. Y bueno, eso se requiere años. La otra es una revolución. Entonces esta pandemia nos está obligando a tener una actitud revolucionaria. Y eso lo tenemos que asumir como tal. Sí, todos en conjunto. O sea, no podemos trabajar con autoridades sanitarias, autoridades educativas. Sí, al final de cuentas, somos parte de un proceso, somos parte de un conjunto social y estamos inmersos en una actividad que tiene que ver con muchas cuestiones políticas, económicas, ideológicas. Entonces es un proceso muy complicado. Pero en fin, eso es lo que tendríamos que empezar a sentarnos y postrarnos en ver en dónde nos ubicamos y que un proceso cultural es complicado sin la participación, cambiar sin la participación de todos. Muchas gracias, Toño. Pues bueno, yo creo que este primer conversatorio ha sido todo un éxito. Yo escuchar algunas intervenciones de alumnos ya para cerrar. Por aquí tengo a alguien que acaba de cerrar cámara. iPhone, Gabriela, está por ahí presente, cierra y apaga la cámara. Queremos escuchar su opinión de la situación que estamos viviendo en la educación física y la nueva normalidad que estamos viviendo. ¿Yo? Sí, listo. Bueno, lo que yo entendí fue, o sea, estamos en un momento que tenemos que aprovechar nosotros como educadores físicos, que hablábamos, bueno, tuvimos una clase con el profesor Salvador, nos comentó que iba a haber una nueva materia que iba a hablar sobre la salud, la actividad física. Y pues bueno, eso sería como una manera de hacerle entender a los alumnos y sobre todo también a los papás que es importante que los niños empiecen a tener actividad física desde pequeños. Perfecto, Gabriela. Más que lo que entendieron es una opinión, un punto de vista de ustedes. Luis Ernesto, de tercer año, por favor. Tu micro. Buenos días. Listo. Sí, bueno, pues en mi punto de opinión, creo que esto es algo que nos hace mucho recapacitar, porque pues sí estamos todo el día en la casa y es algo que pues cuando volvamos a clase ya tenemos que volver con esa mentalidad de que qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a progresar con esta nueva movilidad, ¿cómo se dice? Sí, o sea, cómo vamos a actuar en clase y pues ya yo creo que es muy importante que todos recapacitemos, que todos pensemos en cómo vamos a estar frente a un grupo, bueno, ya que, bueno, como por ejemplo yo, que ahora en este último año, pues me toca practicar prácticamente todo el ciclo escolar. Entonces, pues yo creo que también es muy importante que los maestros nos orienten muy bien en cómo vamos a llevar esta parte de la práctica. Perfecto, Luis Ernesto, gracias. Pues vamos a aprender juntos, ¿eh? Tendremos que aprender juntos nueva modalidad. Y por última intervención ya para cerrar. Creo que llevo uno de cada grupo, primero, tercero. Me falta alguien de segundo. Vamos a preguntarle a Aileen. Damos su opinión ya para cerrar el conversatorio. Hola. Bueno, pues en mi opinión,
Trabajar con esta modalidad, pues sí es un gran reto, ¿no? Algo que mencionó la maestra Gladys, por ejemplo, las conductas. Experimentas muchas emociones, es estresante estar parado, ponerte enfrente de tu portátil, estar trabajando, el no poder, más que nada como futura educadora física, es difícil, ¿no? Porque yo soy una persona de estar mucho en movimiento y sé que muchos más de mis alumnos, de mis compañeros, entonces estar con esta modalidad es algo un poco que se batalla, pero también es padre porque gracias a estar trabajando así he aprendido a ampliar más, he estado buscando mucha información, conozco nuevas cosas a través de la tecnología y pues ya, es todo. Gracias. Pues ya hubo una participación de cada grado. Gracias a los que estuvieron presentes y realmente quiero yo agradecer bastante a toda la audiencia, a todos los visitantes externos que estuvieron por aquí, catedráticos de la licenciatura. Lo dijo atinadamente el maestro Chava, tendremos más foros. Los próximos serán abiertos, ¿eh? Ese fue un primer ensayo con los alumnos de la carrera. Nos faltaron algunos, entendemos, se hablaba de desigualdad, la maestra Magda lo dijo. Hay realmente gente que está batallando para acceder a las tecnologías, lo entendemos, pero bueno, los que tenemos la oportunidad hay que aprovecharlo. Yo cerraría esa intervención agradeciendo a todos, nuevamente a nuestro Chava por su propuesta, catedráticos que estuvieron aportando sus temas. Y pues bueno, si me prenden las cámaras para tomar la foto de grupal, se los agradeceré bastante, ya para cerrar la conversación.